sana, incorpore sano y viceversa. La salud mental, esa gran desconocida que pasa demasiado desapercibida, pero que tanto nos condiciona en nuestra vida diaria, sobre todo cuando no sabemos que a lo mejor estamos sufriendo una psicopatología. Bueno, por eso Ramón me ha sugerido hablar precisamente pues sobre las psicopatologías en una serie de programas que inauguramos hoy con la presencia de nuestro médico de cabecera, Ramón Bernardo, a quien ya le doy la bienvenida, le doy las gracias por estar de nuevo con nosotros y le deseo un feliz año nuevo. Buenos días, Ramón. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días, feliz 2022. Feliz 2022 a todos nuestros oyentes y espectadores en Alcarria TV, en el Radio Guadalajara, y encantado de estar un año más con vosotros, que para mí es un placer y un honor, de verdad. Bueno, tenemos de fondo una imagen que tiene que ver un pueblo con la psicopatología. Bueno, pues seguramente... La tengo que explicar. Mira, te he propuesto hablar de la locura, ¿no? De hacer unos episodios, unos capítulos hablando de la locura. ¿Y por qué viene esto? Mira, fui hace unas semanas a una conferencia de la cual hablamos brevemente, de mi amigo Daniel Ramírez, de la soledad a la locura, el retrato psicológico de Nietzsche, y me quedé con esa palabra locura, ¿no? Que es un término coloquial que engloba, que es muy inespecífico, muy indefinido y que no tiene de verdad una traducción en la clasificación psiquiátrica, ¿no? No hay una enfermedad que sea locura, ¿no? Hay enfermedades diferentes que podrían englobarse dentro de la locura. La locura es cuando se pierde el sentido de la realidad, ¿no? Se desconecta uno de la realidad. Eso podríamos hablar de locura. Y entonces hice, a raíz de eso, pues basado en mis experiencias, tengo yo una parte en mi blog que llamo historietas basadas en hechos reales según mis recuerdos, que son recuerdos de mi vida que plasmo en pequeñas historietas de lo más variado, ¿no? Y entonces decidí contar cuatro casos clínicos que había vivido yo en primera persona a lo largo de mi actividad profesional y que he puesto el nombre de episodios de locura, ¿no? Uh-huh. Y el primero de estos episodios se lo dedicaba a Jacinta, una paciente que tuve yo en Alustante. Alustante fue uno de mis primeros destinos como médico. Esto que vemos aquí detrás es el ayuntamiento de Alustante. Alustante es una localidad pequeña que está en la zona de la Sierra de Albarracín, en la zona del Alto Tajo, a solo 8 kilómetros de Orihuela del Tremedal, que ya es Teruel. Es una localidad bellísima. Yo invito a todo el mundo que la conozca y que la pasee, porque es una localidad llena de plazas, con calles amplias, también las hay estrechas, y que es un sitio estupendo, ¿no? Yo ahí estuve viviendo casi 2 años y recuerdo toda la época rural mía, es como una época idílica. Yo ahí estuve fenomenal, encontré buenísimos amigos. De hecho, es una zona que sigo visitando, que casi todos los años desde entonces he visitado de nuevo, porque a mí es un sitio que me entusiasma, ¿no? Entonces, Alustante es, diríamos, la localización de esta primera historia, la historia de Jacinta. Yo entonces, esto hablamos del año 1982, ha llovido mucho desde entonces, sí. Ahora va a hacer 40 años de eso. Entonces nos llaman al enfermero y a mí, a mi amigo Chano, que sigo teniendo mucha amistad con él, y nos llaman a ver a una paciente que era una chica joven, una madre con una hija que se llamaba Jacinta, que la había visto ocasionalmente en consulta y que estaba en el corral de su casa, pues moviendo troncos como una poseída, ¿no? Movía troncos de un lado a otro, troncos bastante grandes, y no paraba de hablar, de chillar, y decía cosas que no entendíamos, que a lo mejor podría ser incluso un idioma extraño, un idioma extranjero. El marido, que es el que nos avisa, no estaba demasiado inquieto, nos dice esto ya le ha pasado más veces. Nosotros intentamos preguntar a Jacinta qué le pasa y tal, pero Jacinta no para de mover troncos, está incontrolable, absolutamente incontrolable. La intentamos
sujetar amablemente del brazo y ella se resiste, incluso nos intenta golpear con un tronco, ¿no? Entonces, bueno, pues interrogamos al marido, el marido nos explica que esto ya le ha pasado más veces, que a veces que ha habido que ingresarla en Teruel, él no quería de ninguna manera que fuera de nuevo a Teruel, el ingreso le suponía mucho trastorno y decía que, bueno, que a veces con unas inyecciones, pues que la paciente mejoraba. Le preguntamos y nos cuenta también que de vez en cuando tiene episodios de depresión en los que se queda en la cama e incluso no se levanta para hacer nada y es los padres de ella, que eran relativamente jóvenes, los que se encargan de cuidar a ella y a su hija y tal, que una vez supera los periodos de depresión está bien, hasta que a veces vienen periodos de estos en los que está, como vemos ahora, absolutamente agitada, ¿no? Agitada e incontrolable, ¿no? Entonces, con esto que nos cuenta, y encima, entre periodo y periodo, entre crisis y crisis, la paciente está normal, hace una vida normal y tal, es una paciente que tiene una escolarización mínima y que no sabe otro idioma, es de alustante de toda la vida, eso que nos parecía que hablaba de otro idioma no es así. Entonces, nosotros con eso, a mí me parece que puede ser una psicosis maníaco-depresiva que se llamaba entonces y ahora que se llama trastorno bipolar. Mira, el trastorno bipolar, José Luis, consiste en que el paciente tiene periodos en los que está tremendamente deprimido y periodos en los que está exaltado, incontrolable, ¿no? Como vemos a Jacinta en este episodio, ¿no? Y entre medio de los episodios, el paciente está normal. O sea, el paciente lleva una vida normal y se recupera perfectamente entre medio. O sea, es una enfermedad que evoluciona en fases. Hay fases de depresión con la curva hacia abajo y fases de manía con la curva hacia arriba y entre medio fases normales en las que el paciente está normal, ¿no? Es una psicosis maníaco-depresiva, tenemos que tratar ese episodio maníaco que está sufriendo la pobre Jacinta, le inyectamos fármacos neurolépticos, tranquilizantes, esperando que mejore su actividad, que pare un poco en esa actividad frenética que está llevando y bueno, decidimos volverla a ver por la tarde, a ver cómo está, pero antes de por la tarde el marido nos vuelve a llamar, nos dice que sigue igual, que incluso ha empeorado, que está un poco agresiva y efectivamente llegamos al corral donde sigue moviendo troncos ahí la pobre incesantemente y nos lanza un tronco grandísimo que al ser tan pesado esquivamos sin problemas, afortunadamente, y ya le digo al marido pues que es que hay que ingresarla, no podemos tenerla en esa situación, que para mí es incontrolable la situación, y bueno, pues ya deciden llevarla al hospital. La acompañan los padres, se montan todos en un Land Rover viejo y lleno de barro seco y ahí llevan a Jacinta, ¿no? Jacinta estaba absolutamente en un cuadro maníaco que es muy característico de lo que hablamos, del trastorno bipolar. El trastorno bipolar cursa, ya insisto, con fases de manía, como la que tenía Jacinta en aquel momento, y fases de depresión. Le habían tratado la depresión muchas veces, en las fases que había tenido, pero los tratamientos de entonces no eran tan eficaces como los que hay ahora, no había estos fármacos antidepresivos modernos como los que hay ahora, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y algunos incluso más modernos, y entonces los fármacos que se utilizaban no eran demasiado eficaces y Jacinta no había conseguido mejorar, ¿vale? Estos pacientes, cuando están en esta fase exaltada, en esta fase maníaca, son incontrolables y necesitan a veces dosis bestiales de neurolépticos para ser controlados. Esto yo entonces no lo sabía, lo supe tiempo después, cuando fui adquiriendo experiencia y vi más casos y entonces ya ves que el trastorno bipolar es un cuadro grave, es un cuadro importante. Hay gente que dice, yo soy bipolar. No eres bipolar. El bipolar es una enfermedad grave
en la que se pierde el sentido de la realidad. Por eso te iba a preguntar, que estos ciclos de decir, bueno, pues pasar de la depresión a la extrema excitación, ¿cómo, en el tiempo, cómo se van dando? Es decir, si por la mañana estás cabreado y por la tarde estás contento, eso no significa que seas bipolar, ¿no? O sea, son ciclos mucho más prolongados y mucho más acotados. Sí, lo dices muy bien, José Luis. Efectivamente, todo el mundo, todos somos un poco ciclotímicos, ¿no? Hay días, incluso momentos del día que estás más contento y otros momentos estás pues más decaído, pero eso es normal, eso no todo el mundo mantiene un tono habitual, ¿no? Eso es ser un poco ciclotímico. Bueno, pues eso no tiene que ver con el trastorno bipolar. El trastorno bipolar, hay fases de días, de meses incluso, de depresión, y fases en las que uno está exaltado, con el ánimo absolutamente incontrolable, y que son fases en las que uno está en fase maníaca, ¿no? Y estas fases son largas, ¿no? Son periodos prolongados. Entre medio uno está bien. Para esto hay un tratamiento, el tratamiento del trastorno bipolar, que consigue que el paciente no tenga estas fases de depresión o de exaltación o de manía, es el litio, que es un fármaco, el Plenur, que se utiliza en las dosis adecuadas. Se da al paciente litio y el paciente evita tener estos episodios, ¿no? Uh-huh. Y el litio hay que medir la glicemia, hay que medir los niveles en sangre para que estén en unos niveles adecuados, con la dosis adecuada, y el paciente se mantiene estable. Es un tratamiento relativamente sencillo y evita estos periodos en los que uno es totalmente incontrolable. Muchas veces a estos pacientes en fase maníaca se llama a la policía porque son incontrolables. Un vecino llama porque está gritando otro vecino de manera absolutamente alocada y tal, o incluso genera un disturbio, ¿no? Un problema importante. Sí. Entonces, eso hay que comprenderlo, ¿no? Y este paciente está fuera de sí, y por eso lo he incluido yo. He querido hablar de la psicosis maníaco-depresiva, que ahora se llama trastorno bipolar, pero que el término psicosis me parece bastante adecuado, porque define una pérdida de control de la realidad. El paciente no tiene conciencia de enfermedad. O sea, el paciente maníaco no va a la consulta de urgencias o al psiquiatra, no va. Él no es consciente de estar enfermo, ¿no? Simplemente actúa así. Incluso a veces lo maníaco. Hace poco en consulta tuve un paciente claramente maníaco, que te contaba que tenía un negocio fabuloso que iba a hacer, que iba a ganar miles de millones de euros y que era un pelotazo que iba a dar y tal. Ya veis, ahí entra dentro del delirio, ¿no? Y el paciente lo verbalizaba, incontrolable, eufórico, ¿no? Totalmente eufórico, y efectivamente tenía un cuadro maníaco que había que tratar, lógicamente, ¿no? Una pregunta, Ramón, ¿sí? Por lo que me estás contando en este caso concreto del paciente, o en los casos en los que, por ejemplo, pues el caso clínico que has relatado de Alustante, hablamos de épocas en las que a lo mejor, pues cuando no se está ni deprimido ni se está tan en ese estado de excitación, digamos, se puede desarrollar la vida normalmente. Es decir, el trastorno bipolar no deteriora las capacidades cognitivas del individuo, ¿no? Es decir, mientras no se está teniendo una crisis de ansiedad o una crisis de depresión, digamos que la cabeza funciona perfectamente. Correcto, es así. Mira, es curioso porque, claro, esto no son brotes. La diferencia en psiquiatría entre brote y fase es muy sencilla. La fase uno está mal y luego, pasada la fase, uno vuelve a su estado natural, a la línea, diríamos, basal, a la línea de base. En cambio, el brote, que es lo que ocurre en la esquizofrenia, uno tiene la crisis, el periodo, y después no se recupera, está peor que antes. Esa es la diferencia entre fase y brote. La psicosis maníaco-depresiva, el trastorno bipolar, evoluciona en fases. Entre los periodos diríamos de manía o de depresión, el paciente está normal, absolutamente normal, y no presenta un deterioro a pesar de haber tenido el periodo previo. En cambio, en la psicosis, en
en la esquizofrenia uno evoluciona en brotes. Tiene el brote psicótico y luego no está como antes, está peor que antes, aunque se recupere. Claro, has dicho algo muy interesante que, bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Que cuando una persona reconoce que tiene una patología psicológica y decide tomar ayuda, se dice que ya lo tiene medio vencido, ya a reconocer la enfermedad y pedir ayuda ya tiene la mitad del camino hecho. Claro. Entonces, claro, yo te pregunto, en estas fases en las cuales no está habiendo brotes, no se está afectado que se puede razonar perfectamente, se puede dar el caso que el paciente llegue a la conclusión de que a ver si es que soy bipolar o a ver si es que tengo que tomar ayuda o también queda solapado ese razonamiento. Sí, mira, en el caso del trastorno bipolar, el paciente generalmente después de 1 o 2 brotes, de 1 o 2 episodios de manía o de depresión, ya se le llega un diagnóstico y el paciente comprende que tiene un cuadro grave porque sí que hace autocrítica perfectamente de lo que ha ocurrido y entonces esos pacientes suelen tomar tratamiento, vamos al litio que hablábamos, y suelen evitar esos periodos. El paciente en el periodo absolutamente inconsciente de su patología, pero entre periodo y periodo, en las épocas en las que uno está bien, pues el paciente es perfectamente consciente y sí acepta el tratamiento y sí puede evitar. Es muy importante esto que has dicho, porque efectivamente cuando el paciente ya supera su fase maníaca, pues hace perfectamente autocrítica de lo que ha ocurrido, reconoce que está enfermo y acepta el tratamiento, cosa que no ocurre muchas veces con los esquizofrénicos, ¿no? Y el tratamiento en el caso de la psicosis maníaco-depresiva, del trastorno bipolar, que es con litio, es un tratamiento que permite al paciente llevar una vida absolutamente normal. Y entonces el paciente acepta perfectamente su tratamiento. No le impide desarrollar ninguna actividad. ¿Vale? Bueno, estamos hablando de tratamiento con litio, pero siempre bajo prescripción facultativa, evidentemente. Claro, por supuesto. Esto lo prescribe un psiquiatra y lo puede controlar el médico de familia o el psiquiatra, y hay que hacer periódicamente controles de litio en sangre para ver que los niveles que están en sangre sean terapéuticos, o sea, que el paciente toma la dosis adecuada de litio, ¿no? Y eso se hace el análisis y se va ajustando la dosis. Es una cosa súper sencilla, no tiene mucha complicación y el paciente sabe, además lo sabe perfectamente porque ya ha tenido varios episodios, que tomando el litio los evita y eso es una cosa estupenda, ¿no? Entonces, ya vemos que empezamos este ciclo de episodios de locura con la psicosis maníaco-depresiva, con el trastorno bipolar, que en absoluto tiene que ver con eso que mucha gente dice, no, yo soy bipolar, porque hay días que estoy triste y otros días estoy más contento. No, tú no eres bipolar, y diría otra cosa, pero diría, tú eres gilipollas, pero no lo voy a decir. No se puede decir por la radio esas cosas, ¿no? A mí me molesta mucho banalizar cosas que son graves, ¿no? Exacto. Banalizar el trastorno bipolar y elevarlo o disminuirlo a una cosa que es cotidiana, que simplemente es una pequeña anomalía, a mí me molesta, ¿no? Porque hay que comprender bien la enfermedad psiquiátrica y ponerla en su sitio. Eso es mucho más serio. Hay mucha gente que todavía ante determinadas esquizofrenia, determinadas patologías psicológicas se acerca como diciendo, este lo que tiene mucho cuento, o lo que no quiere es ir a trabajar, o y eso también es un problema, ya no solo para el que lo tiene, sino para el que le rodea y le debería estar dando un apoyo y a lo mejor un asesoramiento, y lo que le está dando es la espalda. Vamos a ir terminando, Ramón, y precisamente de eso te quería preguntar 2 cosillas muy, muy rápidas. Primero, ¿cómo reconocemos, puesto que a veces a lo mejor en reconocerlo en primera persona puede ser complicado,
¿Cómo reconocemos los síntomas de este trastorno bipolar en otras personas? Y segundo, ¿cómo nos acercamos a ellos? Nos acercamos a ellos cuando están teniendo una crisis o cuando queremos sugerirles, decir, oye, a lo mejor te convenía que te pasaras por salud mental, ¿no? Entonces, son las dos cosillas que yo creo que son fundamentales a la hora de detectarlo, no en primera persona, como decíamos, sino desde el entorno de una persona que lo puede estar sufriendo o que puede estar comenzando a sufrirlo. Claro, cuando el paciente está en fase depresiva, que no está para nada, que se mete en la cama y no quiere salir, no se asea, no come, no vive, no es capaz de cuidar de nadie, entonces en esa fase pues solo queda a veces el tratamiento antidepresivo. El paciente no suele negarse al antidepresivo y a veces exige incluso hospitalización porque son pacientes en los que puede correr peligro su vida. Y muchas veces la hospitalización es en contra de su voluntad, aunque el paciente depresivo no suele negarse. Y luego está en la fase maníaca, esta fase en la que os contaba yo de Jacinta y en Alustante, en la que la paciente es absolutamente incontrolable, ¿no? En ese caso, si el paciente es como Jacinta, que pierde absolutamente la noción de la realidad, no suele oponerse al ingreso hospitalario, que suele ser necesario porque muchas veces su actividad desmedida nos impide tenerla en un ámbito normal, ¿no? Uh-huh. A veces el paciente no reconoce su patología, es lo que hablábamos de este paciente dado la prodigabilidad o que pensaba que iba a hacer un negocio multimillonario, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese caso, intentar convencerle es muy difícil porque él tiene una idea que es irreductible, o sea, el delirio en este caso es irreductible, no le podemos convencer de lo contrario. Y eso muchas veces, sobre todo si el paciente hace acciones que son dañinas económicamente o dañinas personalmente, pues hay que recurrir a la policía y a la justicia y a un informe psiquiátrico y a un ingreso, a un internamiento psiquiátrico forzado. No, a veces no queda remedio. Uh-huh. Un paciente con un cuadro maníaco no se siente mal, incluso puede estar eufórico, totalmente eufórico y para nada quiere que alguien interfiera en su actividad, que es absolutamente desmedida e incontrolable, ¿no? Entonces muchas veces no queda más que recurrir pues a la policía para reducirle, a la justicia para internarle. O sea, a veces es así. No hay otro remedio. No podemos convencer a un paciente en un cuadro delirante, lo vamos a ir viendo estos días cuando hablemos de diferentes cuadros, pues no podemos convencerle de que está enfermo. Él no sabe, no tiene conciencia de enfermedad. No tiene conciencia, y no lo acepta y por consiguiente pues no va a aceptar ese rescate, esa ayuda que va a tomar incluso como una agresión. Y sobre todo teniendo en cuenta que cada paciente es un mundo, supongo que será complicado el establecer una línea de actuación general para todos. Es apasionante esto de las enfermedades del coco, de las patologías psicológicas. Hemos hecho que empezar, José Luis, ya verás. Sí. Bueno, y hacer la recomendación. Alustante es una localidad estupenda que recomiendo mucho que se visite. Tiene una iglesia maravillosa con una escalera de caracol que no tiene columna central, que es bastante única. El ayuntamiento está restaurado, estupendo, y hay que disfrutar de sus calles, de sus plazas. Alustante, una localidad maravillosa que recomiendo muchísimo. Es que Ramón Bernadó, igual que te plancha un huevo, te fríe una corbata, igual te habla de patologías psicológicas que te hace de guía turístico improvisado de Alustante, ese pueblo que también conoce y en que tantos curiosos y buenos ratos pasó. Ramón, muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado, y ya te invito a que el próximo martes volvamos a seguir hablando de este tema tan apasionante como son las psicopatologías. Encantado, José Luis. Bueno, mañana hablamos de cine. Bueno, sí, claro, mañana hablamos de cine, que no se me olvide. Venga, pues entonces hasta mañana. Un abrazo, muchas gracias a todos.